Muy buenas noches, mi nombre es Ana Araujo y hoy vamos a hablar sobre qué es la radiación ionizante y cómo se clasifica. Pues bueno, la radiación ionizante es la forma de radiación que tiene suficiente energía para remover electrones de los átomos, generando iones. Esta energía se puede dañar las estructuras celulares y puede modificar la composición química de las moléculas, lo cual puede afectar la salud humana. Y su clasificación, eh, tenemos la radiación electromagnética, que incluye en los rayos X y en los rayos gamma, los cuales tienen frecuencias muy altas y longitudes de ondas muy cortas. Tenemos la radiación de partículas, incluye partículas como los electrones beta, los patrones, eh, los neutrones, los protones y las partículas alfa. Las fuentes utilizadas de esta información es Masteron y Hurley 2003. ¿Qué es la radiación natural? Y cité 3 ejemplos. La radiación natural proviene de las fuentes presentes en la naturaleza, lo cual es el tipo de radiación a la que estamos expuestas constantemente, sin intervenciones humanas. 3 ejemplos de estos son la radiación cósmica, que proviene del espacio exterior, y la atmósfera terrestre. La radiación terrestre proviene de los elementos radiactivos presentes en el suelo y las rocas, como el radón. Y por último tenemos la radiación interna, que proviene de los materiales radiactivos dentro del cuerpo, como el carbono y el potasio. Ahora vamos a hablar sobre qué es la radiación artificial, y aparte vamos a citar 3 ejemplos para tener de esa manera una información más clara. Entonces, la radiación artificial es aquella que es producida por el ser humano, generalmente en el contexto de las actividades industriales, científicas o médicas. Y entonces tenemos 3 ejemplos de estos, que son los rayos X, que son utilizados en radiología para obtener imágenes del cuerpo, los rayos gamma, utilizados en la terapia de radiación para tratar ciertos tipos de cánceres. Y por último tenemos la radiación de partículas, empleada en aceleradores de partículas para estudios científicos. Bueno, y ya con esto hemos concluido el primer punto de la actividad. Cordial saludo, respetado tutor y compañeros de curso de radiobiología y radioprotección. Mi nombre es Edinson Plazas Laguna, y de acuerdo a lo estipulado para el desarrollo de la presente actividad, voy a hablarles de las aplicaciones que tiene la radiación en nosotros las personas. Podemos aplicarlo en diferentes ámbitos o aspectos. En este momento les mencionaré en 3 aspectos donde puede aplicarse la radiación. El primero es la medicina, pues mediante radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, se puede obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo y así poder detectar enfermedades o lesiones. Mediante la radioterapia también se puede utilizar las radiaciones de alta energía para tratar el cáncer y destruir así las células cancerosas. También podemos encontrar la medicina nuclear, en donde se utilizan los radioisótopos para diagnosticar y tratar enfermedades diversas cardíacas. Podemos aplicarlo también en el ámbito o en el campo de la industria. Podemos encontrar la esterilización de equipos médicos y alimentos mediante la radiación, ¿sí?, en el cual se eliminan las bacterias y otros microorganismos. Podemos encontrar la radiografía industrial, que es la utilizada en la inspección de soldaduras y materiales. También en la detección de defectos o piezas metálicas, y en la inspección de tuberías y estructuras.
También podemos aplicarla o verla aplicada en la agricultura, mediante la radiación de alimentos para prolongar su vida útil, eliminando plagas y reducir la carga microbiana gracias a la radiación. También podemos irradiar insectos para poder esterilizarlos con el objetivo de liberarlos y controlar así poblaciones o plagas de estos mismos. Bien, ahora hablemos de cuáles son las fuentes de radiación ionizante. Bueno, pues la radiación ionizante puede provenir de dos tipos de fuentes. Una, la fuente natural, y otra, la fuente artificial. Podemos encontrar en la fuente natural los siguientes ejemplos: la radiación cósmica. Podemos encontrar también los materiales radioactivos naturales presentes en el suelo, como por ejemplo el uranio, el torio y el radón. Tenemos la fuente artificial, como les decía hace unos momentos, que son los que ya hablamos, como los rayos X, los cuales utilizan radiografías, tomografías computarizadas, están presentes en la radioterapia, con el objetivo de tratar y detectar ciertas enfermedades. Podemos encontrar también la medicina nuclear, que usa los radioisótopos para diagnosticar o tratar, como les digo, ciertas enfermedades. Bueno, ahora quiero que también hablemos de la radiación ionizante, pero la radiación ionizante presente en los equipos utilizados en el ámbito, en el campo de la medicina. Como por ejemplo tenemos el mamógrafo. El mamógrafo es un equipo que utiliza radiación ionizante diseñada para evaluar los tejidos de la mama, crear una imagen digital de la mama que se puede examinar de una mejor manera. También tenemos el arco en C. El arco en C está compuesto por un generador que produce rayos X que penetran en el cuerpo del paciente, convirtiendo una imagen visible, mostrada o reflejada en un monitor. Permite una eficiencia dentro de un quirófano con una calidad de imagen que es esencial. Encontramos el angiógrafo, que utiliza también rayos X y un agente de contraste, pues para producir las imágenes de los vasos sanguíneos, para producir imágenes más detalladas, pues de estos mismos. Encontramos el tomógrafo, que el tomógrafo produce una radiación para diagnosticar condiciones potencialmente mortales. Una radiación que es utilizada para diagnosticar una hemorragia, coágulos de sangre o cáncer. Tenemos el equipo de rayos X, que es una máquina de rayos X que envía ondas individuales de rayos a través del cuerpo. Las imágenes las registran en una computadora o en una película, y las estructuras que son más densas, como los huesos, pues la mayoría de los rayos X aparecerán de color blanco. Así que estos equipos o estos ejemplos son claves en la medicina, en el ámbito Bueno, de la medicina. empecemos cuando un fotón de alta energía interactúa con la materia, puede hacerlo de diferentes maneras. Todo esto dependiendo de la energía y del material con el que se encuentra, ¿no? Hoy les voy a hablar acerca de los tres efectos fundamentales, que son el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la producción de pares. Primeramente encontramos el efecto fotoeléctrico, que lo podemos ver pues en la pantalla. En este proceso vemos que un fotón incide sobre un átomo y transfiere toda su energía a un electrón ligado, provocando la expulsión del átomo. Este efecto es predominante en fotones de baja energía y materiales con alto número atómico. Es el principio básico detrás del funcionamiento de los detectores de lo que es la radiación en rayos X y también en fotografía digital. En segunda parte tenemos el efecto Compton. El efecto Compton, un fotón es cuando el fotón choca contra un electrón libre o que está débilmente ligado, transfiriéndose parte de su energía y pues cambia la dirección, como podemos ver la imagen. El fotón dispersado va a tener menos energía que el original y el electrón va a ganar la energía cinética.
Este efecto es más común en las energías intermedias y juega un papel importante en lo que es la atenuación de la radiación en los tejidos humanos. Y por último, encontramos lo que es la producción de pares. En la producción de pares encontramos que si la energía del fotón es superior a 1,02, se puede crear un par de electrón y positrón al interactuar con el campo del núcleo pues, del átomo. El positrón es la antipartícula del electrón y al encontrar uno pues en su camino, ambos se aniquilan generando dos fotones. Bueno, este efecto es fundamental en la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de imagen médica. Como conclusión encontramos que pues ahora sabemos que los fotones se pueden interactuar con materia de diferentes maneras pues según su energía. Eh, el efecto fotoeléctrico domina bajas energías, el efecto Compton es importante en energías intermedias y la producción de pares ocurre. Saludos, mi nombre es Yuyani Moreno Morales. Hoy les voy a hablar de uno de los puntos que me tocó a mí de nuestro anexo de interacción de la radiación de la materia. A mí me tocó la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es un proceso físico mediante el cual los núcleos de ciertos isótopos inestables liberan energía en forma de radiación al transformarse en núcleos más estables. Esta transformación ocurre de manera espontánea y sigue la ley exponencial de crecimiento caracterizada por la vida media del isótopo. Dependiendo del tipo de emisión, la desintegración puede ser alfa, que es una emisión de núcleos de helio, beta, conversión de protones a neutrones con emisión de electrones y positrones, o gamma, emisión de fotones de alta energía sin cambio en la composición nuclear. Este fenómeno es fundamental en áreas como la física nuclear, la medicina y la geología y la energía nuclear. Si hablamos de desintegración alfa, la desintegración alfa es un tipo de desintegración radioactiva en el que el núcleo anatómico inestable emite la partícula alfa, compuesta por dos protones y dos neutrones, equivale a un núcleo de helio. Este proceso reduce el número anatómico del núcleo original en 2 unidades y su número de masa en 4, transformándolo en un elemento diferente más estable. La desintegración alfa ocurre principalmente en núcleos pesados como por ejemplo el uranio 238, el torio 232 y el radio 226, debido a su elevada masa y a su carga positiva. Las partículas alfa tienen bajo poder de penetración y pueden ser detectadas fácilmente por materiales como el papel o el cuerpo, aunque pueden causar daños significativos si uno lo inhala o lo ingiere. Si hablamos de desintegración beta, es un tipo de desintegración radiactiva en el que el núcleo anatómico inestable emite una partícula beta, que puede ser electrón negativo o positrón positivo, junto con un neutrón o un antineutrón. Este proceso ocurre cuando un núcleo dentro del núcleo se transforma, alterando el equilibrio entre protones y neutrones. La desintegración beta negativa, un neutrón se convierte en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrón. Y la integración positiva es un protón que se convierte en neutrón, emitiendo un positrón y un neutrón. La desintegración beta permite que los núcleos alcancen una configuración más estable sin cambiar su número de masa. En común de isótopos radioactivos como el carbono 14 y el potasio 40, y tiene aplicación como en la masa nuclear, la dotación por radiocarbono y la física en partículas. Si hablamos de una captura electrónica, la captura electrónica es un tipo de desintegración radioactiva en la que el núcleo anatómico inestable captura un electrón de una de sus capas internas, generalmente la capa K, lo que provoca la conversión de un protón en un neutrón. Como resultado de esta transformación, el núcleo emite un neutrón y puede liberar radiación electromagnética en forma de rayos X, debido a la reorganización de los electrones en los niveles energéticos del átomo. Este proceso ocurre en núcleos con un extenso de protones que busca alcanzar una configuración más estable, en común en isótopos como el beridio 7. Y pues los encontramos en las dotaciones de materiales geológicos y en la medicina nuclear. La conversión interna, si hablamos de la conversión interna, es un proceso de desexcitación nuclear en el que un núcleo anatómico en un estado excitado
transfiere su exceso de energía directamente a uno de los electrones de los átomos. Generalmente de las capas internas K o L, este electrón es expulsado del átomo con una energía igual o a la diferencia entre la energía del estado excitado y del núcleo, y la energía del enlace del electrón en una capa anatómica correspondiente. A diferencia de la emisión gamma, en la conversión interna no se emiten fotones gamma, sino que la energía de la excitación del núcleo se canaliza hacia la expulsión del electrón. Este proceso puede generar radiación características o electrones Auger debido a la reorganización electrónica del átomo. También podemos hablar de la emisión de rayos gamma, que la emisión de rayos gamma es un proceso de desexcitación nuclear en el que el núcleo anatómico, tras una desintegración radioactiva previa, como alfa o beta, libera su exceso de energía en forma de fotones de alta energía, conocidos como rayos gamma. A diferencia de otros tipos de desintegración, la emisión gamma no altera la composición del núcleo en términos de protones o neutrones, sino que solo reduce su nivel de energía. Los rayos gamma tienen una alta frecuencia y una... Jenny Morales, les voy a explicar el punto número 7 del anexo número 2 de la tarea número 2 del curso Radiobiología y Radioprotección. El enunciado dice: si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radioactivos de un isopo X, cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 380 minutos. Para esto vamos a utilizar la fórmula de desintegración, que nos dice que el número de núcleos que queda después de un tiempo es igual al número de núcleos por el exponencial de la constante de desintegración relacionada con el tiempo transcurrido. En este caso, para poder desarrollar esta fórmula, lo primero que necesitamos consultar o averiguar en este caso es la constante de desintegración. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula, que nos indica que el logaritmo natural de 2 se debe dividir con el tiempo transcurrido, en este caso 110 minutos, que es lo que nos indica en el enunciado. El logaritmo natural de 2 es 0.693 aproximadamente. Esto lo vamos a dividir, como mencionaba anteriormente, en 110, que es lo que el enunciado nos indica. Realizaremos la fórmula. Realizaremos la respectiva división, 0.693 dividido 110. Esto nos da un total de 0,0063. Este sería la constante de desintegración. Una vez con la constante de desintegración, podemos empezar a resolver la fórmula de desintegración que mencioné al inicio. En este caso, el número de núcleos que quedan después de un tiempo, el tiempo serían 380 minutos, sería igual a la cantidad de núcleos, 100.000, por el exponencial de la constante de desintegración, que ya tenemos conocimiento que es 0,063, por el tiempo, que en este caso pasaríamos el 380 a multiplicar junto con la constante de desintegración, ya que nos interesa saber la cantidad de núcleos que se desintegraron dentro de este tiempo. Entonces, realizamos la respectiva operación. Permítanme, yo realizo esto. Entonces, 0,063 por 380, como en toda operación matemática, resolvemos primero la ecuación o la multiplicación que se encuentra dentro del paréntesis. Esto nos da un total de 2394. Como vamos al inicio de la fórmula, la combinación de la constante de desintegración con el tiempo nos da negativo. Lo que vamos a hacer es bajar el negativo y poner nuestro resultado,
394. En este caso, para poder dar continuidad a la fórmula necesitamos sacar el exponencial de menos 2394. Para esto nos vamos a ayudar con Excel. Que nos indica que el exponencial es 0,091. Vamos a tomar los primeros 3 decimales únicamente. Y aquí volveríamos a repetir la fórmula, únicamente que ya con el resultado del exponencial. Acá me faltó listo. Entonces acá ya únicamente realizaríamos la multiplicación y este nos daría el total de núcleos que quedan al cabo de 380 minutos. En este caso la fórmula nos indica que al cabo de 380 minutos nos quedan 9100 núcleos. Sin embargo, la pregunta del enunciado nos pide que indiquemos cuántos núcleos se desintegraron en el transcurso de ese tiempo. Ya tenemos conocimiento que quedaron 9100. Únicamente, ya para resolver esta pregunta, lo único que debemos hacer es realizar la resta de los núcleos iniciales, en este caso 100.000, con los núcleos que quedaron al cabo de 380 minutos, que son 9100. Y nos indica que al cabo de 380 minutos la cantidad de núcleos desintegrados es de 90.900.